Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto poder saludarles nuevamente en este día, sabiendo que estamos a la mitad de esas sus clases bíblicas para ministerio. Me da mucho gusto saludarles. Hoy yo seré quien compartiré esta lección, la lección número 5, y continuaremos hablando de lo que estamos señalando la semana pasada, que es el carácter familiar, pero hoy es la parte 2. No sin antes hacer una oración para ponernos en manos de Dios y que sea Él hablando en todo momento. Ahí donde están, les pido que me acompañen, con una oración. Si gustan cerrar sus ojos, está bien, como ustedes se sientan cómodos. Padre, gracias te damos, Señor, en esta tarde por tu amor, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos permites estar un día más aquí, Señor. Gracias, papá, porque tú eres bueno, Señor. Te pedimos, Señor, que tú limpies los aires, Señor, que quites toda perturbación, mi Dios, y que nos pongas en nuestro corazón, Señor, un corazón dispuesto a recibir lo que tú has de hablar, Señor. Que podamos entender, Señor, lo importante que somos, Señor, tanto para ti como para la familia y nuestro hogar, mi Dios. Ponemos este tiempo en tus manos y declaramos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos da algo nuevo, Señor, que nos renueva, que quita todo lo que estorba, Señor, y lo que aprendamos hoy lo ponemos en práctica para hacer mejor tu obra, mi Dios. En el nombre de Jesús, mi Dios, te damos gracias. Amén, amén y amén. Muy bien. Como les decía, continuamos con su lección número 5, carácter familiar, parte 2. Si recuerdan que hablamos la semana pasada, hablábamos precisamente sobre el carácter familiar, pero la primera parte. Hoy vamos a ver la segunda parte, continuando con la enseñanza sobre el carácter familiar de quienes forman o son parte del servicio en la iglesia, quienes son parte de servir, son siervos o siervas del Señor. Y mientras que para algunas personas, sobre todo los casados, pues tal vez un matrimonio sólido es el fundamento en el bienestar del hogar, todavía hay más de lo que hace un carácter íntegro en la familia, no solamente de los que son casados, sino también de todos aquellos que viven en un lugar o en una familia y que conviven con ella. Vamos a ir de lleno a la escritura, no me quiero tomar mucho tiempo. Vamos a ir de lleno a la escritura y vamos a leer 1 de Timoteo 3:12, que dice de la siguiente manera: un diácono debe ser esposo de una sola mujer y saber gobernar bien a sus hijos y su propia casa. La semana pasada hablábamos de esto, que tanto la mujer debe ser esposa de un solo hombre como el hombre debe ser esposo de una sola mujer, y aquí nos lo recalca nuevamente. En esto pues, hay una inmensa, hay una amplitud muy grande, o abarca bastante sobre la familia, cuando la palabra nos dice de saber gobernar bien tu propia casa. En los tiempos cuando Pablo escribió a Timoteo, la casa incluía o podía incluir ciertas cosas que vamos a ver a continuación. La primera de ellas eran miembros de la familia inmediata, es decir, el esposo, la esposa, los hijos, y probablemente algunos familiares, que lo vamos a ver más adelantito. Pero te decía, miembros de la familia, esclavos, servidores, trabajadores y renteros, eran los que incluían un hogar. Por lo tanto, quiere decir que el esposo o el padre de la familia de tal casa tenía autoridad total sobre su casa, pero también dice, bueno, él tenía mucha autoridad sobre muchas personas. Sí, tenía autoridad, pero eso quiere decir que también él tenía responsabilidad. Todo lo que nos delega alguna autoridad, también nos delega alguna responsabilidad, ¿verdad? Entonces, él tenía también responsabilidades legales para con las personas que habitaban en su casa. Por lo tanto, el gobernar bien su casa no era solamente el saber dirigir a su familia, sino sobre todos los demás que acabamos de enlistar, que acabamos de mencionar, todos los que convivían con él o vivían en ese mismo hogar, en esa misma casa. Él incluía el bienestar y tenía la responsabilidad del bienestar de todas esas personas que estaban en su hogar, en su casa. Pero, ¿qué es el saber gobernar bien? ¿Qué es gobernar bien su casa? ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, hoy en día, y basados en el principio bíblico que acabamos de leer, quiere decir que el ministro de Dios, tanto hombre como la mujer, deben de tener su hogar en orden en todos los aspectos. Y esto incluye en su matrimonio, es decir, debe tener en orden su matrimonio, sus hijos,
sus familiares, sus finanzas y sus deberes civiles. Vamos a ver ahora cada uno de ellos más detalladamente. Primero que nada decimos que debe tener en orden su matrimonio. ¿A qué se refiere esto? Bueno, el siervo o sierva del Señor debe vivir una vida matrimonial inspirante. ¿Qué es esto? Que los demás digan, ay, qué bonita familia, qué bonito hogar, qué bonita pareja. Yo cuando me case quiero ser un matrimonio como el de ellos. O a mí me gustaría tener un matrimonio como el de ellos. Yo quiero llegar a tener un matrimonio como el de ellos. Debe ser algo que te inspire, que te motive, que te bendiga, que digas, qué bendición ser esa familia, qué bendición tener un matrimonio así. Y esto lo vimos muy a detalle en la lección anterior, que cuáles eran las responsabilidades tanto del esposo como de la esposa. Y si ustedes hacen eso, van a tener un matrimonio como tal, un matrimonio que inspira a los demás. También nos hablaba de los hijos. Como siervo o sierva del Señor, debes criar a tus hijos con amor genuino, es decir, un amor que sea real, el cual incluye una disciplina en la Biblia. Es decir, que no por aparentar, ay, sí, aquí donde la gente nos ve, ay, mi amor, mi cielo, mi vida, mi niño, ¿dónde te pongo? Y donde te quiero comer a besos, y cuando llegues a tu casa, ahora sí te voy a tragar entero, mendigo. No, no es así. Perdón por la palabra, pero a veces así somos. Entonces, nosotros tenemos que tener un amor genuino, que si tenemos que reprenderles, la vamos a reprender donde tengamos que reprenderles. Pero si le amamos, tenemos que amarle en todas partes y que nuestro amor sea sincero. Y así mismo, dice la palabra, instruye al niño en tu camino y aun cuando fuere viejo no se perderá. La disciplina que tú le pongas a tu niño debe de incluir a tus hijos, debe incluir la Biblia. Déjenme decirles, mi hijo tiene como unas 4 Biblias, yo creo, diferentes. Y él en las noches siempre nos pide ver videos, siempre quiere ver la tablet. Y en la tablet incluso la tenemos descargada la Biblia. Cuando vamos en el carro, pues que no hay internet, él escucha las historias de la Biblia y ya se saben muchas. Pero antes de dormir, él me pide que le cuente un cuento. Y tengo una Biblia que es historias bíblicas para niños y a él le encantan, y sobre todo le encanta el rey David. Él sabe que tiene que orar. Mi niña tiene 1 año y 5 meses. Cuando nosotros oramos, ella nos agarra la mano y aunque ni habla, dice, amén. Terminamos de orar y dice amén, amén. Y se queda calladita y nomás está como esperando cuando yo diga amén para ella también decirlo. Entonces nuestros hijos tenemos que incluirles también esto, que la disciplina tiene que ser en todos los aspectos y también en los caminos del Señor. Y esto también lo vamos a ver en la próxima enseñanza, que va a ser el carácter paternal. Decíamos que también incluye los familiares. Pero aquí quiero hacer un énfasis. Bueno, el siervo y sierva del Señor deben de distinguir bien claro dónde hacer la diferencia entre familia y familiares. Y eso es lo que quiero quedar muy claro con esto, porque a veces nosotros no entendemos y decimos, es mi familia. Y miras a tu primo, es mi familia. Miras a tu tío, es mi familia. No, tenemos que ser muy claros quiénes son nuestra familia, quiénes conforman nuestro núcleo familiar y quiénes forman parte de nuestros familiares. En base a lo que les estamos diciendo, miren este diagrama. Aquí nos dice muy claro, la familia la forman las personas que viven en el hogar, que son tu papá, es decir, el papá, la mamá, los hijos, las hijas. En el caso de que tanto uno como el otro tengan hijos de otro matrimonio, pues forman parte también de ese grupo de familia. Es decir, el papá y la mamá y los hijos. Ellos son los que forman el núcleo familiar. Los familiares, cuando tú te casas, dice la palabra, y se unen en una sola carne, y llegan a su padre, a su madre para unirse en un solo cuerpo. Bueno, cuando tú te casas, tu papá, tu mamá, tus hermanos pasan a ser parte de tu grupo de familiares, ya no de tu familia directa. Y a lo mejor no te va a valer eso, pero así es. Los familiares son el suegro, la suegra, el abuelo, la abuela, el cuñado, la cuñada, el hermano, la hermana, el tío, la tía, el primo, la prima, el sobrino, la sobrina, los nietos, los concuños, los yernos, las nueras. Y aquí no dice, pero también tu papá y tu mamá. Tu papá y tu mamá pasan a ser parte de tu núcleo de familiares. Dice la palabra, honra a tu padre y a tu madre. Pero tenemos que honrarlos, pero ellos son nuestros familiares, ya no son nuestra familia directa. Aquí dice suegro y suegra. Dice, pues nomás mi suegro y mi suegra, pero mi papá y mi mamá.
No, pero pues ella también, en el caso de la esposa, va a decir lo mismo. Entonces aquí incluye papá y mamá de ustedes, ¿ok? Entonces, entendido eso, el principio de esto está claramente en la palabra, en la escritura, en Génesis 2:24, que dice, por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa y los dos llegan a ser como una sola persona, incluido siempre Dios, claro, claro está, ¿verdad? Y este principio se repite muchas veces en el Nuevo Testamento, incluyendo en el mismo hecho de que Jesús mismo hace referencia a este pasaje en los evangelios de Marcos y Mateo. Por lo tanto, quiere decir que cuando el siervo o sierva del Señor entienden y definen quiénes es que son los que forman su núcleo familiar, pueden trazar una línea en cuanto a definir quiénes y quiénes no se consideran para preferencias, decisiones y vivencias con la familia. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú vas a tomar una decisión, y ahorita vamos a pasar a ese punto, en cuanto a finanzas se refiere, finanzas tuyas y de tu esposa, solamente tienen que tomarse en cuenta tú y ella. Y en este caso, los hijos. Pero tú no tienes que andar preguntando a tu hermano, a tu hermana, a tu prima, a tu abuelo, a tu mamá, porque las finanzas son del hogar. Entonces, tú tienes que entender a quién yo voy a perjudicar con la decisión que voy a tomar, a quién voy a beneficiar con la decisión que voy a tomar y quiénes son quienes pueden ser partícipes de estas decisiones. Entonces, tú tienes que entender que tu familia es muy aparte de tus familiares, ¿ok? Entonces, esas vivencias, esas decisiones, nosotros tenemos que empezar a ser muy claros de dónde las tomamos. Y decíamos de las finanzas. Las finanzas, también nos habla la palabra de ellos. Dicen que quienes sirven al Señor deben ser quienes tienen una práctica de buena administración de sus finanzas. Yo creo que aquí a muchos nos patina, ¿no? Porque luego somos malos administradores, somos malos para administrar nuestras finanzas. Sin embargo, hay algo que a mí en ocasiones, a mí que siempre me ayuda, y es de que lo que yo tengo claro que no es mío, sino le pertenece al Señor. Cuando tú entiendes esto, tú tienes que saber que tú no estás administrando tu dinero, estás administrando las finanzas del Señor, las cuales Él te ha confiado. Y aquí la palabra nos enseña que nosotros debemos ser fieles mayordomos del Señor, como te decía, porque son bienes que Él te ha dado, que Él te ha confiado para que tú los administres de una manera correcta. Y las finanzas que Dios nos da son a través de nuestro trabajo, a través de nuestro esfuerzo, ciertamente, pero vamos a ver una lista de lo que es gobernar bien tu casa en el área de las finanzas. Y no son fundamentos de lo que debe hacer el siervo o la sierva del Señor. Y lo número uno, para que tú puedas tener una administración sana, unas finanzas sanas, lo primero que tienes que hacer es ser obediente a la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos dice que debemos de diezmar. ¿Qué es esto? Dar el 10% de todo lo que nosotros recibimos para la casa del Señor. Entonces, cuando tú has entendido la bendición que es esto, Dios te va a bendecir aún más para que cuando tú diezmas, tu dinero te rinde aún más. Y cuando tú ofrendas, te rinde aún más. Y dices, bueno, pero si ya estoy diezmando, ¿por qué también tengo que ofrendar? Bueno, no es que tengas que hacerlo. Dice la palabra que Dios ama al dador alegre. Y si tú lo haces, tienes que hacerlo con un corazón agradecido. No por la conveniencia o por obligación, por sentir, no, sino porque tú ames dar con alegría, porque tú entiendas que lo que tienes es porque Dios te lo dio y ahora tú quieres regresarle un poco de lo mucho que Él te ha dado. Por eso nosotros diezmamos, ofrendamos. Un buen administrador, una persona que está al servicio de Dios, no debe tener deudas, y si las tiene que salir de ellas. Debes cumplir con tus responsabilidades financieras y tener tus ahorros debidos. ¿Qué es esto? Como buenos administradores del Señor, es muy feo que si a través de las deudas la gente ande hablando de ti. Recordemos que hablamos la semana que como siervo de Dios tenemos que tener un carácter irreprochable, que nadie nos esté diciendo nada, que nadie tenga que reclamarnos. Imagínate que tú le pides a un hermano en la iglesia prestado y luego no le pagues y esa persona se aleje de la iglesia porque ya no quiere verte. Eso no es de bendición. Tú tienes que cumplir, no tienes que tener deudas. Y si tienes deudas, sal de ellas. Cumple con tus responsabilidades financieras. Y si tú sabes que tienes
un carro y las placas están vencidas, cumple con ellas. Y esto nos habla también de nuestros deberes civiles, que lo mencionábamos, que es una de las responsabilidades también. Los deberes civiles, quiere decir que tener todos los deberes civiles, valga la redundancia, en orden en relación a tu hogar y a todos los que están en tu hogar y bajo tu responsabilidad. Toda clase de identificaciones, que tu licencia, tus identificaciones estén en orden, tus aseguranzas, si es que tienes un carro con aseguranza, actualmente todos los carros deben de tener aseguranzas, tener la aseguranza de vida conforme a lo que marca la ley en relación a tu hogar, cumplir con tus deberes de pagar tus recibos, y no, imagínate que como hijo de Dios y te estés colgando ahí de un diablito porque te estás robando la luz. Eso definitivamente no va conforme a la voluntad de Dios. Tienes que cumplir con tus deberes civiles. Y lo otro que tiene que ver también con el hogar para los siervos del Señor, lo dice en 1 Timoteo 3:2 y Tito 1:8, que dice de la siguiente manera: debe estar siempre dispuesto a hospedar gente en su casa. Y así, ay, ¿por qué a mí no me gusta recibir gente? También dice, siempre debe estar dispuesto a hospedar gente en su casa. Es lo mismo, si se fijan, dicho con una u otra palabra, algo cambiando, pero al final de cuentas es lo mismo. Siempre debe estar dispuesto a hospedar gente en su casa. Y esa acción en los tiempos antes era sumamente importante, o era de suma importancia en el primer siglo entre los creyentes, porque era un acto de benevolencia con beneficios muy especiales para todos aquellos que lo practicaban. Y era entonces muy necesario que un ministro, en una persona que sirve a Dios, hubiese esta disposición. Actualmente dice la palabra que tú no sabes a quién estás recibiendo. Tal vez sean ángeles que están llegando a tu hogar. Cuando Dios manda a alguien a tu casa, tal vez quiere bendecirte con nada. Estamos haciendo la voluntad de Dios, obrando con benevolencia. No quiere decir que nos vamos a convertir en un albergue público, ¿verdad? Claro que no, pero tú tienes que ser una persona benévola, a eso se refiere. Claro que tenemos que ser también muy prudentes en eso, ¿ok? Dice Hebreos 13:2, no se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella, algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Yo no sé si a ti te ha tocado recibir personas en tu hogar, pero imagínate que uno de esos sea un ángel del Señor y que va a traerte una bendición y tú le cierres la puerta. Debemos ser buenos hospedadores, debemos ser personas benévolas, personas que somos bondadosas. Y eso es parte de lo que te forma como tu carácter personal. Como quienes hemos servido o hemos de servirle al Señor, nosotros debemos tener siempre esta palabra que les voy a leer en nuestros pensamientos, y está en 1 Timoteo 3:5, que dice lo siguiente: pues el que no sabe gobernar bien su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Si tú estás a cargo de un ministerio, si tú estás sirviendo en un ministerio, tú tienes que tener en cuenta cómo estás en tu hogar, cómo tienes tu casa. Si tú tienes tu casa bien administrada, quiere decir que tú estás listo para recibir esas almas que el Señor te debe confiar, para poder cuidar también de las almas que están en la iglesia, para poder cuidar la iglesia de Dios, que somos cada uno de nosotros los que la formamos. Dios te quiere dar más y Dios quiere delegar tal vez más autoridad, pero recordemos que esa autoridad delega responsabilidades, porque mientras más se te delega, más se te exige. Entonces, decir, ay, no, yo no quiero. Claro que sí, es una bendición, porque también Dios más te va a bendecir a través de ello. Con eso terminamos esta lección. Yo espero haber sido claro. Traté de ser lo más, pues sí, lo más claro posible. Y te hago saber si tienes alguna duda, si te quedó alguna duda, tienes algún comentario, por favor, haznoslo saber a través de un mensaje y nosotros con gusto te responderemos. También te invitamos a que no te canses, continúes y pongas en práctica cada una de las cosas que aquí estamos aprendiendo. Ya estás en la lección número 5, estás a la mitad, continúa para que puedas terminar. Me da mucho gusto poder saber que terminaste este nivel. Cualquier duda, estamos a tus órdenes. Dios te bendiga. Vamos a orar para despedir. Señor, te damos gracias, mi Dios, por esta enseñanza, Padre. Gracias, mi Dios, porque
Tu amor nos enseña más día a día, Señor. Enséñanos, Padre, a ser buenos administradores, Señor, a ser buenos gobernantes en nuestro hogar, Señor, para que así podamos también cuidar de lo que tú nos delegas, Señor, de lo que tú nos confías, Padre. Nos ponemos en tus manos y declaramos, Señor, que somos hombres y mujeres temerosas de ti, Señor, que te sirven de una manera grata, Señor, que te agradas de nuestro servicio. Hoy pongo en tus manos a cada uno de los que hoy están escuchando esta lección, Señor, y te pido que tú les sigas sorprendiendo, Señor. Te damos gracias, Señor, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga. Buenas tardes. Les mando un abrazo y nos vemos la próxima semana.